El Lehendakari ha mandado a la sociedad vasca un mensaje de tranquilidad y confianza porque estamos saliendo de la crisis, recuperando lo perdido, y está seguro de que Euskadi liderará en España la salida de la crisis porque somos la región mejor preparada. A los partidos políticos, en especial al Partido Popular, les ha mandado otro mensaje, este solemne, para que no hagan de la lucha antiterrorista un instrumento electoral y para que respeten el sistema democrático. Quiero hacer un llamamiento a los partidos políticos, a todos, especialmente al Partido Popular, que es quien más lo está utilizando, pero también al PSOE y a los partidos nacionalistas. Hay cosas con las que no se debe jugar. El uso partidista y a veces miserable de la lucha antiterrorista siempre termina debilitando a la democracia. Atacar previamente al sistema judicial o utilizar el terrorismo para debilitar al adversario político es, además de miserable, un enorme riesgo democrático que terminaremos pagando. Y hago un llamamiento serio y solemne para que cesen estos debates y asumamos todos el sistema y las instituciones democráticas que tenemos y que son, al final, una de nuestras defensas fundamentales frente a los terroristas. En estos 2 años, el Lehendakari ha asegurado que Euskadi ha cambiado a mejor. Ha destacado los avances en sanidad, educación e infraestructuras.